Tú organizas también, Santi, unas rutas por, ¿cómo se llama? ¿El Cádiz de la Guerra Civil o como el golpe de Estado? Cádiz ¿cómo? y la Guerra Civil. Cádiz y la Guerra Civil se llama. Pero es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Yo siempre lo digo, se me quedan al inicio de la ruta. Hombre, es un engaño porque lo que se trata y lo que se enseña en la ruta es el golpe de Estado. Lo que va a suceder el 18 y 19 de julio del año 36 en la ciudad de Cádiz. Entonces, claro, lo que pasa es que para llamar más la atención lleva el título de Cádiz y la Guerra Civil. O sea, en realidad es Cádiz y el golpe de Estado. Y el golpe de Estado del 36. Además que guerra como tal en la ciudad de Cádiz no hubo aquí, eso ya lo indicaba hace muchos años Alicia Domínguez, ¿no? En El verano que trajo un largo invierno, en su libro, que aquí no hay escenas de trinchera. En Cádiz va a haber un golpe de Estado, eso sí, que va a triunfar muy, muy pronto y Cádiz va a quedar ya siempre en retaguardia, ¿no? Pero lo que se enseña en las rutas es eso, lo que va a suceder en la ciudad el 18 y 19, el sábado y el domingo. ¿Y por dónde va la ruta? Cuéntanos. La ruta comienza en la Plaza de España, frente a la Diputación, que entonces era el Gobierno Civil. Y empieza allí porque allí va a empezar, digamos, todo el hecho histórico, ¿no? Por la parte de la Plaza de Argüelles va a llegar Varela con los regimientos que él ha sublevado. Que estaban acantonados en los cuarteles del Parque Genovés, ¿no? Efectivamente. ¿Él estaba prisionero en Santa Catalina? ¿Porque él había participado en la Sanjurjada? ¿O por qué? Él había participado, pero no estaba por eso. Ah. Él estaba porque el gobierno de Madrid sospechaba que él podía estar detrás del golpe, que lo estaba. y lo habían detenido y estaba allí. Y no se les ocurre otra cosa que colocarlo en Cádiz. Yo creo que esto se sale de la ruta, ¿no? Entra dentro de la opinión que se pueda tener, ¿no? Yo creo que el gobierno republicano no estuvieron bastante... No se las vieron venir, no vieron la importancia que Cádiz, la importancia geoestratégica que tenía la ciudad. Es verdad que la ciudad ya estaba muy venida a menos de lo que había sido, ¿verdad? Pero la ciudad fue fundamental para que entraran por aquí las tropas. Entonces él estaba hecho preso desde días antes en Santa Catalina. López Pinto, que era el gobernador militar. Claro, López Pinto, que cuando se empiezan a tener noticias, Mariano Zapico, el gobernador civil, lo que hace es llamarlo. Y López Pinto le dice que no, que él ha jurado lealtad a la República y a la Constitución y en cuanto cuelga el teléfono, lo que hace es ponerse en manos al teléfono de Gonzalo Queipo de Llano, que era quien dirigía el capitán general de la Baja Andalucía, ¿no? Entonces lo que hace es ir a buscar a Varela a la prisión, lo pone en libertad, Varela lanza allí una arenga y a todo aquel que no se pone en favor del golpe lo deja detenido, ¿no? Y es lo que tú dices. Y entonces van a recoger a los regimientos que estaban en lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio Carlos III, todo ese frente del Parque Genovés, ¿no? Todos esos cuarteles. Y eso va hacia el Gobierno Civil o Diputación. Claro, se dirigen a la Plaza de Argüelles, allí se lee el bando de guerra, que hoy, porque una de las características de estas rutas de Cádiz y la Guerra Civil es que lo que se pretende es dar a conocer, bueno, pues las investigaciones que estamos haciendo más recientemente. Yo no te voy a contar la historia de la catedral o las murallas de Cádiz, que para eso ya hay guías que lo hacen muy bien. La cuestión es acercar al ciudadano de a pie estas investigaciones recientes, ¿no? Entonces, a colación a esto, hoy día, desde hace unos meses, sabemos que cuando los golpistas llegan a Argüelles y se lee el mando de guerra, son recibidos con abucheos por parte de la población de Cádiz. Abucheos, no solo abucheos, sino también disparos, ¿no? Y ya va a haber algunos militares heridos, ¿no? Se lee el bando de guerra y entonces comenzamos la Plaza España, porque en la Plaza España es donde va a comenzar el asedio al gobierno civil. Allí se había recluido, porque estaba el Gobierno Civil y la Diputación, y estaban allí recluidos el Mariano Zapico, Francisco Cosi, que era el presidente de Diputación, ¿no? Efectivamente. Se había hecho llamamiento a militares. Ahí estaba Tomás Dascárate, que era capitán de fragata, estaba el capitán de carabinero, que era Leoncio Jasso Paz, capitán también estaba... Estaba el capitán Yáñez, ¿no?
Yáñez Barnuevo, efectivamente, Antonio. Tío de Eso es. Luis Yáñez. Y luego pues también había sindicalistas, políticos del Frente Popular, que se habían ido para allá a defender la República, ¿no? Estaba el cenetista Manuel López Moreno, estaba Milagros Rendón, la hija del famoso relojero. ¿La hija, la que estaba casada con Daniel Ortega o la otra? No, la otra, la que vivía. Rendón, el relojero, tenía dos hijas, la mayor Milagros y María Luisa. Milagros vivía en la calle, lo que hoy es la calle Pelota, entonces Alfonso X el Sabio, ¿no? Tenían la relojería Platería, la central, y ellos vivían en la planta primera. Milagros vivía allí. Y la mujer del diputado Daniel Ortega, ellos vivían en el puerto. María Luisa vivía en el puerto. Y ella va a estar allí. Y hoy también sabemos que en las primeras horas del golpe, ¿no?, aquella mañana del sábado 18 de julio, se preparó una defensa. Entonces se desconocía. Se creía que la defensa había sido un desastre. Bueno, sería un desastre no, pero hoy sabemos que se organizó y que incluso tenía 3 puntos clave, que era solicitar ayuda. El primero era solicitar ayuda a los pueblos, a los ayuntamientos de los pueblos. El segundo, tomar Radio Cádiz, que ya existía desde que la fundara Francisco de la Viesca, la EJ3. Y el tercer punto fue pues llevar a cabo, establecer la huelga general en el centro de Cádiz, que es lo que luego en la tarde del sábado y mañana el 18 pues haría que pasaran todos aquellos sucesos de asaltos a tiendas, quemas y demás, ¿no? Y entonces he leído yo por ahí, no sé si es verdad, que hasta que no llega el destructor Churruca, ¿era un destructor? El Churruca y el Ciudad de Algeciras, fueron dos. Que vienen con un tabor de regulares. Eso es. Y eso es cuando cambia un poco Eso es lo que inclina la balanza a favor de los golpistas. Yo en la tesis, volviendo al inicio, yo incluyo un capítulo dedicado también al golpe de Estado, ¿no? Es una forma de arrancar también el tema de la represión, porque están muy ligados. Y yo en la tesis realicé un mapa de cómo queda Cádiz la tarde y noche del 18 de julio, del sábado 18 de julio. Y es de lo más curioso, porque tú imagínate el centro de la ciudad, y entonces lo que es la Puerta de Tierra y todo el frente, la Cuesta de las Calesas, el muelle, el gobierno civil, que queda totalmente rodeado y asediado, la parte de la Alameda hasta el gobierno militar, todo eso es lo que va a estar en manos de los golpistas. Está también el casino, que ha sido tomado por las falanges, ¿no? Y esa parte del barrio de San Francisco, ¿no?, que quizás es un barrio más burgués. Todo eso va a estar en parte de los golpistas. Sin embargo, el resto de la ciudad, Santa María, el Pópulo, el barrio de San Juan, por supuesto la Viña, digamos que Cádiz va a quedar dividido, ¿no? Va a quedar dividido, y es, como tú dices, cuando llegan los regulares desde el protectorado español, que es un ejército profesional y muy temido por los ciudadanos de la península. Ya se había vivido la experiencia de la represión con la Revolución de Asturias. Es lo que va a hacer que no se puedan defender, porque además, date cuenta la diferencia también armamentística que había. Si bien los golpistas que estaban aquí, Varela y compañía, tenían ametralladoras, que ya son armas de peso, pero esta gente venían armados hasta los dientes, ¿no? Y eso va a ser lo que en pocas horas caiga la ciudad. ¿Y hay mucha lucha ese día? La resistencia en el gobierno civil. En el momento que aparecen los destructores, los barcos, el gobernador se rinde, no puede hacer nada. Allí dentro lo que habían, aparte de personas políticos, sindicales, lo que había eran algunos guardias civiles y carabineros, y guardias de asalto. Y resisten en la noche. Cuando se ve aquello, se rinde. Y lo que hacemos en la ruta, después de explicar eso, es hacer el mismo recorrido que hicieron los regulares. Hasta que en ese recorrido es donde, bueno, pues va a suceder de todo. Va a haber enfrentamientos, van a caer inocentes que se cruzan en el camino, una serie de
que hoy que sorprende bastante al público que viene. ¿Y por dónde van los regulares? Los regulares, calle San Francisco, entraron por Ramón y Cajal, calle San Francisco, hasta llegar a la plaza de la República, que es San Juan de Dios, rinden el ayuntamiento, porque ellos van a ir rindiendo los edificios oficiales, ¿no? Gobierno civil, ayuntamiento, y luego cogemos por la calle Pelota, donde se asaltará la relojería, por primera vez, la relojería de platería de Rendón, que entendemos que es una orden que da alguien de Cádiz, porque los regulares podrían haber, qué casualidad, ¿no? Podrían haber asaltado, no, y asaltan casualmente la de Rendón. Cruzamos la plaza de la Catedral, donde hacemos un parón y se habla de un poco de anticlericalismo, y luego continuamos esta ruta de los regulares, que bueno, que es Compañía, paramos en Arbolí y llegamos hasta la plaza de Topete o de las Flores, donde se encuentra el edificio de correos y telégrafos, que es el último edificio oficial que va a resistir al golpe. ¿Eso resisten después después de que se rinde el gobierno civil? Ellos siguen, hasta donde sabemos, ellos siguen allí, o parte siguieron allí, porque, por ejemplo, sabemos más de la resistencia del ayuntamiento que la de Correos, ¿no? Y hoy día sabemos que en el ayuntamiento, desde que se tiene noticias que el gobierno civil se ha rendido y que han llegado los regulares, digamos que la resistencia empieza a flaquear, y muchos concejales van a empezar porque el edificio estaba asediado desde enfrente, no rodeado como el gobierno civil. Entonces hubo muchos concejales que se marcharon por la parte de atrás, que luego a muchos de ellos no les valió de nada, porque la represión sobre los concejales va a ser brutal. Había entonces 40 concejales en Cádiz, y de los 40, 20 van a ser asesinados, y de los 20, 10 todavía no se sabe dónde están, con lo que esto supone. Son personas que administrativamente están en un limbo, están desaparecidas, ¿no? Con lo que esto supone para las familias y demás. Y de los otros 20, 17 van a sufrir cárcel, con lo que esto supone, o supuso, ¿no?, las cárceles franquistas, y los otros 3 que nos quedan, que eran los de la minoría de derecha, no van a sufrir cárcel, pero, por supuesto, van a ser depurados, ¿no? Van a ser investigados y demás. ¿Hasta los concejales de la derecha también? También. Date cuenta que se depuraron, funcionarios, todos pasaron por una depuración. No se fiaban de nadie, ¿no? No, digo, pues habría concejales elegidos en candidaturas de la derecha, ¿no? Claro, estaba reservada para la vía 3, uno de ellos era Carlos Derqui hijo, porque Carlos Derqui padre lo había sido con anterioridad, en época de Primo de Rivera y demás, pero daba igual, una vez que se instaura el bando sublevado y comienzan las depuraciones, se va a investigar a todo el mundo. Y en Correos habíamos quedado en Correos. Sí. ¿El Correo resiste a los regulares? Resiste, hasta donde sabemos. Hay un testimonio y esto es muy reciente. Cuando yo empecé a hacer esta ruta hace medio año, lo que te voy a contar ahora no lo contaba porque no lo sabía, de esto me he enterado después. En la calle Desamparados, fíjate, calle Desamparados, Libertad, que está a varios metros. Al fondo de la plaza. Al fondo de la plaza. Hay una familia que además algunos... Ahí vivía la familia de Marchena, de Pepe Marchena. Claro, bueno, esto me lo cuenta a mí la madre de Pepe. Esto me lo cuenta a mí la madre de Pepe. Ellos tenían una carnicería allí en la plaza. Claro. Y ellos vivían en la esquina de Desamparados con Libertad. Claro, sí, siguen viviendo allí. La cuestión es que, digamos, su familia por entonces también vivía allí. Y había un familiar político que fue falangista. Te quiero decir que con el dato del falangista es que no son personas... quien me lo cuenta no son personas sospechosas de exagerar la historia, ¿no? Y me cuenta Ana Domínguez que a ella le contaban que esta familia, al parecer cuando llegan en aquella mañana del domingo 19 de julio los regulares, hay tal tiroteo, se arma allí tal tiroteo, porque bueno, en Correo estaban los defensores de Correo, pero también estaban en las azoteas y torres de la plaza de Topete, había francotiradores de CNT. Esa era, digamos, la ayuda, ¿no?, que tenían. Se forma tal tiroteo que la familia que vive de cara, tiene los balcones y ventanas de cara a la calle Libertad,
se van a lo más atrás que pudieron del interior de la casa, por miedo, por si alguna bala entraba. O sea que imagínate lo lejos que está de la Plaza Topete, ¿no?, a la esquina de San Parao, el jaleo y el estruendo que aquella toma pues tuvo. Y te voy a contar una anécdota más que te va a encantar seguro, que también la sabemos desde hace muy poco, ¿eh? Y es que cuando se tienen las primeras noticias del golpe de Estado, pues llegan unos guardias civiles y entran en el edificio, ¿no? Entran en el edificio y un señor de derecha que vivía en aquella zona ve aquello, ven que entran guardias civiles, se cree que los guardias civiles estos están a favor del golpe y no se le ocurre otra cosa que coger una pistola, irse para Correo, entrar allí y ofrecerse a favor del golpe con la pistola. Y dicen, ¿qué está haciendo usted? Usted queda detenido. Y el hombre quedó detenido allí toda la noche. Por carajote, ¿no? Quedó allí hasta que fue liberado al día siguiente, ¿no? Y de ahí ya, ahí acaba, esa es toda la resistencia, ahí acaba toda la resistencia de Cádiz. Ahí acaba la ruta. La ruta acaba cuando se llega y luego pues se hace una explicación de las cifras hasta donde sabemos de la represión, de cómo se estructura la represión franquista, porque hoy día ya se sabe que la represión franquista pues tiene, digamos, una primera parte, el terror caliente, luego la justicia militar, etcétera. Entonces todo eso se explica, pero a ver si, porque bueno, yo dejo que el público pregunte hasta la saciedad, que yo mientras que sepa respondo, ¿no? Pero hoy día sabemos que el barrio de la Viña y el barrio de Santa María, durante los semanas siguientes, hubo conatos de resistencia. No fue tan sencillo, ¿no?, entrar. De hecho, en el Corralón, lo que es la Plaza de las Reinas, Corralón de los Carros y esa zona, allí los sublevados dejaron, digamos, un destacamento de... Estaba la audiencia entonces. Estaba la audiencia, a la cual se le metió fuego. Los vecinos hicieron arder en la que ardieran los archivos. Una tradición, ¿no?, anarquista. Hacer desaparecer todos los papeles, ¿no? Y allí dejaron un destacamento de regulares, para terror de las familias de la Viña, ¿no? A mí me contaba mi suegro, que la familia y mi suegro eran todos de las Juventudes Socialistas Unificadas y tal, que vivían en el barrio Santa María, y él era pequeño, pero que él recordaba los tiros en el barrio y gente desde las azoteas, claro, disparando. Es decir, me imagino que en aquella época sería frecuente que la gente tuviera armas, ¿no? Claro. Ahora es casi imposible, ¿no? No lo podemos ver con la mentalidad de hoy. Uy, que tenía un arma, ¿no? Y te asustas, gente, ¿no?, tendría una pistola, o tendría una escopeta o algo. Era algo más normal. Y eso que contabas tu suegro es totalmente verídico. Y además, para que nadie se eche las manos a la cabeza, hay que decir que eso no sucede por el golpe de Estado del 36, es que eso era una tradición prácticamente. Tú te vas un poquito más atrás y cada vez que había una huelga general, la Guardia Civil no podía entrar en el barrio Santa María. Es que no se atrevían a entrar. Que nos habla también un poco de la concienciación de la gente del barrio y demás, porque no podían, porque empezaban a dispararte, y eso ocurría cada vez que había, ya te digo, una huelga por un tema de astilleros. Y yo, que de niño tengo muy leves recuerdos, pero yo recuerdo perfectamente como los años 80, aquí se quemaban hasta autobuses por los temas de astilleros. Posiblemente haya algo de herencia, ¿no?, de esa rebeldía, ¿no?, del barrio Santa María. Me acuerdo que Pedro Romero tenía un libro que se llamaba Memoria de una copla, ¿no? Y entonces él publicó un montón de sus pasodobles y le hacía a cada uno un pequeño comentario. Y trajo a colación aquellos sucesos, ¿no?, de finales de los 70, cuando llegaron... Sí, el frigorífico famoso que se tiró fue en el y barrio. Las macetas. Y las macetas tiraban en el barrio. Entonces se tiraban en el barrio. Y te vas a huelgas de principios del siglo XX, del año 31, y se tiran macetas, pero también se dispara. Y la represión, ¿cómo se organiza? Primero cuéntame lo del casino, porque tú sabes que es una fijación mía personal, ¿no? Yo tengo el pleito con ellos, que ellos dicen que el casino fue incautado por la Falange. Y yo tengo la idea de que Mora Figueroa, que era el jefe de la Falange... José, claro, que era socio del casino, ¿no? Yo no sé si era socio del casino. Yo siempre digo, mira, estaba el Círculo Mercantil en la calle Ancha, estaba la Casa del Pueblo, estaba en la calle Arbolí, ¿no? En la calle Arbolí. Y luego en la Plaza de Viuda estaba la CNT.
¿Es así? La CNT tenía distintos sindicatos esparcidos. En el barrio Santa María tenía varios locales. Y la calle Arbolí era del PSOE y de la UGT. Claro, digo, ¿cómo es que la Falange lo que incauta es el casino y no el círculo mercantil que está al lado? O si vas a quedarte con propiedades de los rojos, te vas a otro sitio, pero se quedan en el casino, y mi teoría es que se quedan en el casino porque la mayoría de ellos eran del casino. Entonces era una continuidad natural, es decir, que si ellos estaban allí jugando las cartas y de francachela cada día, pues era una continuidad, ¿no? Pudiera ser, pero yo a esa idea tuya le añado otra, y es que es el lugar donde está el casino, que es que está en un sitio donde ellos se van a sentir más seguros, porque la calle, la Casa del Pueblo, y eso lo indico yo en la ruta, allí se hacen, los sindicalistas y los socialistas hacen barricadas allí, para defender la Casa del Pueblo. Y en el casino nadie hace barricada. Y además está en un sitio que lo tienes un poquito alejado de la Viña y de Santa María. Hace poco tuve una discusión con José Luis Gutiérrez Molina, si allí se entró pistola en mano o no. En el casino. Y yo recordaba que sí. No, tú te vuelves a leer el libro de la historia de la Falange Gaditana de Mora Figueroa, y no dice que se entrara, sino que se entró allí y venga, quien no esté con nosotros fuera de aquí. Un poco, quizás algo envalentonado, pero que no se llegó a disparar ni nada, ¿no? Y la organización de la represión, porque hay, bueno, la historia de Manuel de la Pinta lo matan en los fosos, ¿no?, de Puerta Tierra, a Florentino Itabén lo matan en la Caleta, ¿no? En la Puerta de la Caleta. En la Puerta de la Caleta. Junto a, creo que era, a Oitabén creo que lo fusilaron junto con a Ponce de León, ¿no?, que era el encargado del mercado central, creo. Y pues los panaderos eran casi todos comunistas, ¿no?, en aquella época, ¿no? Y también había un núcleo, parece ser, está por estudiar, bastante importante en la fábrica de tabaco. Y es verdad esa idea de que en la Plaza de Toros os sirvió de prisión o se mataba gente. En la Plaza de Toros se mató a gente fuera, en los alrededores de la Plaza de Toros. En los libros del cementerio de San José, cuando tú empiezas a ver, para ver de dónde proceden los cuerpos o de qué han fallecido, siempre aparece la palabra alrededor de la Plaza de Toros. Incluso hay quien opina que el muro, no sé si es cierto, Santa María del Mar, el muro del colegio de no sé si de las Salesianas o de las Esclavas, que es un muro bastante antiguo, era donde se fusilaba a gente. Es que es un muro que da frente por frente a Santa María del Mar. Ahí puede ser. ¿Y la mayoría fueron en los fosos de las Puertas de Tierra? Los fosos de Puerta de Tierra, donde se fusilaba gente, ya fuera con consejo de guerra o de forma descontrolada. 4 de la tarde, se solía también hacer a esas horas, o cuando se sacaba a la gente de las cárceles, o que amanecían muertos, o incluso al mediodía, para que fueran vistos por la población, para meter miedo. Que por cierto, que no se me debe de olvidar, que hoy en día ya sabemos que sí, se le achaca a las falanges esa saca, pero no hay que olvidar que todo lo que hacía la falange era con el visto bueno de los militares golpistas. Los militares golpistas quizás no disparaban, pero ellos sabían lo que se estaba haciendo, ¿no? Creo que es importante recalcar. ¿Y la gente, cuando los encarcelaban, eran todos en la cárcel real? ¿O había...? No. Bueno, la cárcel real, que por cierto ha llegado a nuestros días una carta de la hija mayor de Rendón, Milagros Rendón, una carta que le escribe a su hermana María Luisa, que es espeluznante, porque te describe cómo está aquello. Estaba la cárcel real, el castillo de Santa Catalina, que era prisión militar. Luego también estaba el depósito que había en lo que luego explotó en el año 47, ¿no? San Fernando, la casería de ocio, otros iban al penal del puerto, en fin. Bueno, y que no se me olvide, el vapor Miraflores, ¿no?, que tuvo que ser aquello una cosa terrorífica. Hace poco me llegó a mis manos un pequeño manuscrito, una especie de memoria, creo que era José
Trecheras, creo que era, que sobrevivió. Él sobrevivió y él estuvo preso en el Miraflores. Y él describe lo que se vive allí. Bueno, allí se tiraba la gente al agua, metía en un saco y cosas así. Bueno, pues tenemos que terminar ya. Bueno, invitamos a nuestros espectadores a que hagan tu ruta. Muy bien, yo encantado de que vengan. Lo hace periódicamente, ¿no? Lo suelo hacer los sábados a las 12 del mediodía. Empecé a hacer por la tarde, pero es que ahora hace mucho frío para hacerlo a las 7:30, 8. Lo suelo hacer los sábados. Pues nada, invitamos a nuestro... Muy bien. Y cuando publiques tu tesis, ¿la va a publicar? Aprovecho que lo dice, estoy en búsqueda de editorial, para a ver si alguien se anima. Bueno, pues Quorum, Maggi... O incluso alguno de afuera, porque hay un capítulo que no he dicho antes que está dedicado a otros carnavales, porque lo que pasa aquí no es algo de aquí, sino que va a suceder en otras provincias también. Pues muchas gracias. Gracias a ti.